pilar para seguir desarrollando turismo en nuestro país. Para nosotros en Turespaña el sector de ocio nocturno es fundamental, está siendo uno de nuestros vectores de nuestra nueva estrategia de marketing. Madrileños y turistas salen por la noche. Esto es muchísimo más de lo que puedes encontrar en cualquier capital europea, y eso sí es verdad que son los mayores activos que tiene esta ciudad, el que sales y nunca estás solo. La diversión es un asunto muy serio. Pues si algo en lo que otros países pueden difícilmente competir con nosotros es en nuestro estilo de vida, en nuestro ocio nocturno. Y creo que Hemingway pues, lo definió muy bien con esta frase que define un poco la noche de Madrid: nadie se va a la cama hasta que ha matado la noche. Un 23% de los turistas que vienen a España declaran que están atraídos y que participan en la oferta de ocio nocturno. El número de turistas que vienen a Madrid cada vez más declara que el ocio nocturno es una motivación de viaje. 906 euros es lo que gasta un turista genérico en España, y más de 1.000 euros, 1.063, es lo que gastan estos turistas que dicen atraerse o verse atraídos por el ocio nocturno. Por tanto, 23% tienen una motivación de ocio nocturno y además gastan más. Que las familias españolas, cuando se plantean a qué se pueden dedicar sus hijos, contemplen las profesiones de las que estamos hablando aquí como una opción tan saludable desde todo punto de vista a cualquier otra. Estamos hablando de todas las fases, desde el momento de la creación hasta el momento final. Y uno de los momentos finales, pues obviamente, sucede durante la noche y sucede en los locales de los que estamos hablando durante el día de hoy, ¿no?